debaten en torno al cambio de la Constitución en Chile. Para ello, se cuenta con la valiosa colaboración del abogado y profesor de Derecho Político y Derecho Constitucional, señor Carlos Astorga Bernales, también coach ontológico. La actividad se realizará en esta aula magna del campus Fernando May de Chillán cada miércoles del mes de marzo y del mes de abril. Cada jornada se transmitirá vía streaming, tal como sucede hoy. Al iniciar esta actividad, invitamos al decano de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, señor Juan Carlos Marín Contreras. Muy brevemente, porque los discursos siempre sobran. Hemos querido esta vez, como en un paso siguiente a lo que hace unos meses comenzamos a hacer. Cuando comenzó el conflicto del 18 de octubre, rápidamente nos dimos cuenta que nuestra universidad también necesitaba discutir este tipo de temas. Y por eso es que en esa ocasión estuvo Carlos, entre otros invitados, con nosotros también. Esta vez queremos ampliar un poco más esta forma de discutir con la ciudadanía y con nuestros estudiantes acerca de la nueva Constitución que se viene. Y queremos eso porque queremos que esta vez sea, ojalá, un poco más profundo en estos temas, que podamos instruirnos lo mejor posible, porque es posible que alguno de ustedes incluso llegue a formar parte de ese constituyente, ojalá, ¿cierto? Y porque además sabemos que se juegan muchas cosas con esta nueva Constitución. Y se juegan muchas cosas en muchos aspectos que ya hoy día y en las siguientes sesiones van a tratarse. Pero especialmente se juegan muchas cosas porque si no logramos una mayoría contundente en el próximo plebiscito, así como en la elección de esos personas que van a formar parte de la constituyente, no vamos a cambiar nada. Tengan muy claro que necesitamos el 67% de ese constituyente para hacer reales cambios en este país para los próximos años. Así que solamente he dicho eso y agradeciendo el hecho de que estén con nosotros, algunos nuevamente, a nuestros estudiantes que se interesaron por esta actividad, a el público fuera de la universidad que está con nosotros y que se incorpora también por streaming fuera de la universidad o que va a ver este programa que va a quedar ahí guardado en YouTube y otros portales. Bienvenidos a la Universidad del Biobío y gracias por estar con nosotros. Nada más. Tras las palabras del decano de la Facultad de Ciencias, señor Juan Carlos Marín Contreras, dejamos con ustedes al prorector de la Universidad del Biobío, señor Fernando Toledo Montiel. Muy buenas tardes a todos y todas. Es muy grato estar presente hoy día en esta primera actividad que, tal como lo dijo el señor decano, responde a una iniciativa que ya empezó en el mes de octubre del año pasado. Por lo tanto, me sumo ya a los vocativos enunciados y les brindo una cordial bienvenida a todos los que están presentes en esta sala y a los que nos están viendo vía streaming. Este es un primer ciclo de diálogo para una nueva Constitución, iniciativa impulsada por nuestra Universidad del Biobío a través de dos grandes facultades como son la de Ciencia y de Educación y Humanidades, junto a otras direcciones de nuestra universidad. Una universidad comprometida con su carácter estatal y birregional no puede estar ajena a los cambios que en este momento estamos experimentando. Comparto con ustedes el saludo de nuestro rector, doctor Mauricio Cataldo,
que por razones de agenda no puede estar presente en esta oportunidad, pero señaló expresamente su interés en que este ciclo se desarrolle de la mejor forma y que sea de utilidad para quienes asistan y están presentes a través de los medios de comunicación. Nuestra universidad, la Universidad del Biobío, es una institución estatal y pública. Asume una responsabilidad social especial. Por esa razón, desde ocurridos los sucesos de octubre del año recién pasado, nos hemos hecho el propósito de impulsar el diálogo con nuestra comunidad universitaria, así como generar espacios formativos y de reflexión abiertos a toda la comunidad de Ñuble, aportando, por tanto, espacio para la educación cívica, entre otros aspectos, lo que permite orientar a las personas interesadas en conocer y comprender más cabalmente el proceso que estamos viviendo en nuestro país. Pensamos que la universidad debe necesariamente contribuir a la formación de ciudadanos con espíritu crítico, reflexivo y tolerante, así como a la movilidad e integración social y al desarrollo sostenible, promoviendo, por tanto, la identidad cultural y la interculturalidad de las regiones del Biobío y Ñuble, vinculadas con los requerimientos y desafíos de su territorio y del país. Creemos que para realizar adecuadamente esta tarea, también es necesaria la participación de especialistas, voces validadas que pueden aportar mayores luces sobre esta materia. Y es por eso que en esta oportunidad agradecemos el compromiso y la voluntad desinteresada del destacado abogado Carlos Astorga Bernales, que nos acompaña en este ciclo durante el mes de marzo y abril. Igualmente, nos interesa recalcar el carácter triestamental que la universidad ha establecido como impronta en nuestro proceso. No solo llamamos a nuestros estudiantes que participen y se informen, también convocamos a los funcionarios y funcionarias, académicos y académicas. Todas y todos somos responsables de construir universidad y de proyectar una sociedad más justa e inclusiva. Nadie puede restarse de este esfuerzo. El Plan General de Desarrollo Universitario, que regirá nuestro quehacer durante el periodo 2029, nos insta a centrar los esfuerzos en avanzar hacia una universidad más compleja y más vinculada con su entorno a través de los lineamientos estratégicos, de manera que actividades como las que hoy iniciamos tributan directamente a ello. Estas disposiciones son el resultado de un amplio esfuerzo participativo e integrador. Son ustedes mismos, directivos, estudiantes, funcionarias y funcionarios administrativos, académicos, egresados y actores externos a nuestra universidad, quienes nos instan a profundizar en este tipo de desafíos. El PGDU, el Plan de Desarrollo General de nuestra universidad, además considera la política institucional de participación, cuyo propósito es fomentar la participación de los grupos de interés para promover la responsabilidad compartida, fortaleciendo los espacios de comunicación entre la administración y la comunidad interna y externa, realizando o realzando la transparencia y efectividad de las políticas y procesos institucionales. Del mismo modo, la política de responsabilidad social nos entrega lineamientos para mejorar la calidad de vida de nuestros funcionarios, las familias y las comunidades a través de las actividades que se realizan, y está fundamentada en el respeto de los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible. Como vemos, el ciclo que hoy iniciamos se condice plenamente con nuestros objetivos institucionales, con nuestro interés por responder a los intereses de nuestra ciudadanía. Pues bien, les insto a aprovechar al máximo este ciclo
a realizar las consultas que estimen necesarias y sobre todo a asumir con responsabilidad y generosidad la etapa histórica que atraviesa nuestro país. En nombre de nuestra comunidad universitaria, le agradecemos que estén presentes aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Tras el mensaje inicial del prorrector de la Universidad del Biobío, señor Fernando Toledo Montiel, daremos paso a la presentación del abogado, señor Carlos Astorga Bernales. En esta oportunidad se considerarán las temáticas: ¿qué es una constitución y cómo impacta en la vida cotidiana?, el concepto de asamblea constituyente y cambio de constitución como oportunidad para profundizar y mejorar nuestro modelo de convivencia democrática. Solicitamos que las consultas las puedan escribir y se realizarán una vez que el abogado culmine su presentación para darle mayor fluidez a la ponencia que él tiene preparada. Invitamos entonces al señor Carlos Astorga Bernales. Gracias. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Es realmente un honor estar respondiendo a esta invitación de la universidad. Agradezco a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, por estar acá. También a los que están viendo esta actividad y escuchándola a través de stream, y a aquellos que en el futuro la verán, ¿cierto?, desde alguna plataforma a través de Internet. Antes de comenzar propiamente tal la conferencia, me gustaría hacer algunas consideraciones previas. Algo que me gusta enfatizar siempre es el hecho verdadero, y valga la paradoja, de que yo no creo en la verdad. Sí creo en la construcción del conocimiento. Creo que estas oportunidades de conversación y reflexión colectiva son una oportunidad preciosa y privilegiada de construir conocimiento, en que la mirada de ustedes, cuando se enfrente a mi mirada, va a dar como resultado quizás a algo nuevo. Y luego, cuando ustedes conversen a propósito de lo que hoy día conversemos con otro, con otra, se va a ir construyendo algo cada vez nuevo y cada vez mejor. Más poderoso en el sentido de que nos va a ofrecer posibilidades de mejor decidir qué hacer, qué decir, cómo plantear. Y esto de que yo no creo en la verdad y yo no tengo la verdad es importante. Porque no es que lo que yo diga vaya a ser, sino ustedes, como seres humanos autónomos, libres, van a decidir qué postura tomar frente a cada uno de los temas que aquí vamos a considerar, vamos a conversar. Autonomía, libertad, esencial de comenzar a vivirla en cada espacio de la vida, porque es la única forma de construir una genuina democracia y mejorar la democracia que hoy día tenemos. Que yo no sea poseedor de la verdad es una obviedad y también trae algunas consecuencias, como es que muchas cosas no las sé, las ignoro, soy infinitamente ignorante en todo,
aún en derecho, porque es mucho más lo que desconozco, es infinito, que aquello que conozco. Por lo tanto, muchas veces a las respuestas que ustedes me hagan seguramente no voy a poder dar satisfacción a su inquietud o sencillamente ignoraré o estaré equivocado o ustedes podrán estar en desacuerdo. Esa es la primera prevención que me gustaría hacer. Luego, contarles que este es un ciclo de diálogos bastante extenso, son 8, que van a, como decían, va a ser en marzo, abril. Por lo tanto, todas esas inquietudes que ustedes tienen, yo recopilé todas las que mandaron a través de la inscripción, están acá, todas las leí todas, con bastante detención. Creo que la mayoría están y van a ser consideradas en este ciclo. Así es que un poco de paciencia quizás, porque van a ir siendo respondidas. Lo mismo que las preguntas que ustedes realicen o quieran realizar ahora, van al final no solamente por un tema de continuidad, sino porque quizás durante lo que ocurra hoy día va a ser contestada y quizás la misma pregunta va a ser ustedes la podrán rediseñar o no hacer o en definitiva hacer. Bien, basta de introducciones. Vamos a lo que hemos venido. ¿Qué es una constitución? Una constitución se dice que es la ley fundamental. La ley fundamental que rige una sociedad. Es decir, es una norma de carácter jurídico, obligatoria, vinculante, es decir, obligatoria, para todos y todas los habitantes de una sociedad. Y es aquella norma que determina la matriz ideológica, la matriz orgánica, la matriz funcional de todo el resto de la legislación. Es decir, en un país, en este caso en Chile, no puede haber ninguna norma de ningún tipo que transgreda la Constitución, ni en el sector público, ni en el sector privado. Por ejemplo, si un colegio privado establece dentro de sus estatutos una norma evidentemente discriminatoria, esa norma es inconstitucional y por lo tanto debe ser excluida del ordenamiento de ese estatuto. Lo mismo ocurre con cualquier ley, con cualquier reglamento, con los estatutos de esta universidad, etcétera, etcétera. Con el reglamento de higiene y seguridad de cualquier empresa. Todo tiene que encajar perfectamente con esta matriz jurídica e ideológica que es la Constitución. Porque la Constitución no solo es una norma jurídica que manda, prohíbe o permite, sino que la Constitución es la Constitución política de la República. Es decir, hace opciones. La Constitución contiene opciones acerca de qué y cuál es la sociedad, cómo nos autodefinimos. Si nos definimos, por ejemplo, hay países que tienen una constitución donde dicen que ellos tienen una monarquía constitucional. Hay algunos países todavía que tienen monarquías.
Chile declara en su Constitución que es una república democrática. ¿Qué significa eso? Que es un país en que las autoridades son electas, ¿cierto? No hay monarquía, y en que rigen los principios y valores de una democracia. Cuestión sobre la cual vamos a abordar y vamos a ahondar largamente durante este ciclo sobre el contenido de lo que es una democracia. Entonces, la importancia, si ustedes se dan cuenta, de una Constitución es crucial, porque la Constitución llega a cada rincón de mi vida, de su vida. Cada uno de los aspectos de su vida, de alguna manera, está determinado, posibilitado o trabado o negado por lo que establece la Constitución. Aquí voy a dar, por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos. ¿Alguien quiere un ejemplo en alguna materia en especial? Salud, por ejemplo. La Constitución establece que en materia de salud, el obligado a garantizar la salud de la población y de los habitantes de cada uno de ellos es el Estado. Eso dice la Constitución. Y dice que el Estado está obligado a garantizar las prestaciones de salud necesarias para que la población, ¿cierto?, no enferme, y si enferma pueda recuperarse, las personas. Ahora, hasta ahí estamos bien. Pero lo que la Constitución dice también, en el caso de la salud, y la salud tiene que ver con cada uno de nosotros, porque todos nosotros eventualmente nos enfermamos, dice que las prestaciones de salud serán financiadas fundamentalmente por los usuarios. Quien requiera la prestación de salud la financia. Y las prestaciones de salud serán otorgadas por instituciones públicas y privadas, ambas financiadas por los usuarios. Las públicas financiadas por el Fondo Nacional de Salud, que se financia con las cotizaciones de los trabajadores, y también un suplemento, hay que decirlo, un subsidio estatal también, que coadyuva a incrementar los fondos para la atención de los servicios públicos de salud. Y quienes optan y quienes deciden, dadas sus circunstancias, tomar la salud privada, ¿cierto?, ellos mismos la financian a través de unos sistemas diseñados en donde los propios habitantes financian su propia salud. ¿Se fijan? Entonces, que si ustedes se enferman, o para mantener la buena salud, que es un aspecto básico, cotidiano de nuestra vida, eso está definido, el cómo se realiza, está definido en la Constitución. Y las cosas operan en este modelo naturalizándose. Es decir, pasan los años y uno empieza a experimentar lo que ha vivido como si eso fuera lo normal, como si las cosas fueran así, como si no pudieran ser de otra forma. A eso se le llama, ¿cierto?, en filosofía, la normalización o la naturalización de los sistemas. Creemos que las cosas son así. Hemos vivido tanto así que no vemos otras posibilidades. Pero lo que pasa es que esta es una definición que hace esta Constitución, pero esto puede ser de otra forma. La salud, así como cualquier otro aspecto
de la vida, que todo está regulado en definitiva en la Constitución, puede ser de otra forma. Puede serlo. Puede ser así como está ahora establecido o puede ser de otra forma. Y ahí entonces nos hemos de plantear, ¿quién crea la Constitución? Y no solo quien la crea, quien la construye, sino ¿por qué yo debo obedecer esta norma jurídica? La Constitución de 1980, ¿cuántos años son esos? 40 años. ¿Por qué yo debo obedecer una Constitución, una norma jurídica creada fundamentalmente por gente que ya está muerta? ¿Qué hace que debamos regirnos y todo nuestro sistema debe regirnos por ella? ¿Y por qué están asociadas estas dos preguntas? ¿Quién la crea y por qué debo obedecer? Están asociadas porque por una palabra que es la legitimidad de la Constitución. Es decir, si la Constitución nos vincula a todos, debe ser la expresión de la voluntad de todos. De alguna manera, en su creación debió haber concurrido la voluntad de todos. Y eso, si ello fuera así, redunda en que nace la obligación de todos de obedecerla. En el caso de la Constitución chilena, ocurre que nunca en Chile hemos tenido una Constitución que sea expresión de la voluntad de todos, del pueblo. El pueblo es la palabra técnica que usa la ciencia política para referirse a la población. Es una palabra técnica que a muchos no les gusta, pero es la palabra que se usa desde Rousseau y desde antes de Rousseau incluso hasta ahora. Como les decía, en Chile las constituciones que hemos tenido han sido creadas por comisiones designadas. Así fue la Constitución de 1833 y las anteriores también, salvo una que tuvo muy poca vigencia. La de 1925 también fue creada mediante una comisión designada por el presidente de la República. La Constitución de 1980 también fue creada mediante una serie de comisiones que fueron designadas por la dictadura militar, o por la dictadura cívico-militar más bien, de la época, y que fue ratificada en un plebiscito en donde el pueblo se supone que fue convocado a ratificar o no aquella Constitución, en términos bastante precarios, toda vez que en la Constitución en ese momento no había ni registros electorales, ni partidos políticos, ni libertad de prensa, no había nada que permitiera mínimamente legitimar la aprobación que se estaba pidiendo. Y se supone que fue aprobada por un 63% de votos que sí y un 30 y tantos % que no. Bueno, y así fue creada la Constitución de 1980, Constitución a la que estamos obligados a obedecer. Y la pregunta que está en el programa es, ¿qué es una Constitución? A eso vamos. Hemos dicho
que una constitución es una norma jurídica, es la ley fundamental. Eso mirado desde el punto de vista del derecho. Pero mirado desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, una constitución no es más que la expresión del consenso social o de los consensos sociales de una población en una época determinada respecto de los asuntos que les son comunes. La expresión del consenso social. La constitución las sucesivas constituciones que hemos tenido en Chile, ¿alguna vez han sido expresión de algún consenso? Parece que no. Más bien yo me atrevo a afirmar, ¿cierto? Me atrevo a afirmar que han sido la expresión de la imposición de un sector de la población al resto de la población. Siempre ha sido así, hasta ahora. Hasta ahora, hoy día, 4 de marzo, ha sido así. Las constituciones sucesivas que hemos tenido han sido expresión de la voluntad de un sector de la población que se impone al resto de la sociedad, con unos modelos de sociedad en los que ellos creen, pero en los que a nadie le han consultado. Por lo menos a mí no. Y yo no tenía 21 años en 1980. ¿Eh? Tenía como 17. Saquen cuenta. Pero a mis mayores de la época tampoco les consultaron, tampoco tuvieron oportunidad de nada. De nada. Y entonces estos señores dijeron, las cosas deben ser de esta manera y no de esta otra manera, clausurando o cerrando cualquier posibilidad de pensar la sociedad de otra forma. Y la magia que estamos viviendo hoy día, y aquí me doy un salto, ya voy a volver. La magia que estamos viviendo hoy día es que tenemos la posibilidad nosotros hoy de pensar la sociedad que queremos vivir y de ponernos de acuerdo en los términos en que queremos vivir. Y esa es una oportunidad que nadie más, ninguna otra generación en la historia de este país ha tenido. Nunca. Nunca. Ni en los gobiernos más democráticos que hemos tenido se pensó con seriedad la posibilidad de un cambio constitucional, de un cambio de la Constitución como el que hoy día estamos a puertas. Nunca. Y hoy día esta posibilidad aparece, y por eso que la universidad, por eso que yo mismo y ustedes estamos tan interesados en este debate. Porque lo que ocurra de aquí a pocos meses más va a ser definitorio en la vida de cada uno de nosotros, la vida de nuestros hijos y la vida de todos aquellos que nos rodean. Porque tenemos la posibilidad de dejar en la Constitución expresamente el consenso social al que lleguemos. Para que la ley fundamental de la República, la Constitución Política de la República, sea expresión de este consenso. Consenso, naturalmente, que no es la imposición de unos sobre los otros, sino es expresión y debe ser expresión de todo el pueblo que llega, de todo el pueblo que en esta Asamblea Constituyente, que en este proceso se llama Convención Constituyente, que llega allí, todo el pueblo representado, construye una Constitución que nos represente a todos.
Y entonces ahí nace, perdón, nace la pregunta importante. ¿Cómo hemos de hacer que esta oportunidad no fracase? A mí me parece, y en mi parecer, por supuesto, que toda oportunidad implica un riesgo. El riesgo siempre cuando uno va a hacer algo es fracasar. ¿Esto tiene posibilidad de fracasar? Yo creo que sí. Nada asegura que este proceso de una nueva constitución llegue a buen término. ¿De qué va a depender? De todos que sea así. Todos podemos realizar acciones adecuadas, suficientes para que este proceso llegue a buen término o no. O podemos hacer nada o podemos realizar acciones que vayan en contra de este proceso. A mí en lo particular, hoy día, me preocupan, voy a mencionar una primero, que es tener muy claro que en una asamblea constituyente van a llegar todos. Va a llegar desde el más izquierdista hasta el más derechista. Y van a ver también las personas que están en el centro, todos. Por lo tanto, y en las proporciones que lleguen. Por lo tanto, es importante participar, si yo quiero estar representado, participar activamente de modo de asegurarme que aquella visión de mundo, de la sociedad que yo poseo, pueda estar allí, representada. ¿Y eso tiene peligros? Yo diría que sí. Tiene peligros. ¿Por qué? Porque tenemos una pésima legislación de votaciones, ¿cierto? En que, más que la calidad de los candidatos, prima el dinero. Porque los procesos eleccionarios, en los procesos eleccionarios, más que el debate de ideas, lo que prima son la calidad de las campañas publicitarias, de modo tal que gana el candidato que tiene más dinero para contratar una mejor campaña publicitaria, porque es publicidad a lo que hemos llegado. Prácticamente ya no se hace propaganda. La propaganda tiene que ver con el fondo, con las ideas, con la ideología de presentar, de ofrecer lo que yo pienso. Eso es propaganda. Y eso está bien para este efecto. La publicidad todos sabemos lo que es publicidad. Es presentar algo livianamente, sin entrar al fondo, sin debate, hacer que las cosas entren como por la vista, de una forma muy superficial, escondiendo el fondo. ¿Se han dado cuenta ustedes en las campañas electorales, las últimas, las 2 o 3 últimas, que ya los partidos y los candidatos de los partidos no ponen su rúbrica? O sea, en las palomas que se llaman ahora, ponen el rostro muy mejorado por las técnicas de la informática, adelgazados incluso, blanqueados, pero no aparece a qué partido político pertenece ese candidato. Entonces, ¿qué están vendiendo?
Y además a ese candidato no lo escuchamos hablar, generalmente. ¿Qué están vendiendo? ¿Una imagen? ¿Imagen de qué? Bueno, esa experiencia puede ser trasladada a la elección de los delegados constituyentes. Y podemos tener constituyentes que sean electos por el dinero. Puede ser. Puede ser. ¿Cuál es la única forma de evitar eso? Con la activa participación de toda la ciudadanía. Exigiendo que quienes son candidatos realmente hagan un debate de ideas. Ese es un peligro. Otro peligro que yo veo es pensar o creer que esta es la oportunidad para que todo aquello en que yo legítimamente creo se establezca en la Constitución. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a un enfrentamiento donde nadie se escucha. Punto. Y en que si hay un triunfador, va a tratar de ponerle el pie encima al otro. Y si cambia de signo, va a cambiar de color, pero al final vamos a tener de nuevo una construcción que no sea representación de todos. Yo estoy, y esto es muy personal, por jugármela todo en aquello que yo creo. Voy por todo. Pero sé que no lo voy a conseguir todo. Porque hay un mecanismo democrático que va a operar de tal forma que la construcción que en definitiva se establezca va a ser una creación de todos. Y creo que una democracia requiere que todos respetemos aquello. Sabemos que vamos por todo y sabemos que no vamos a obtener todo. Ahora, también es necesario, creo yo, en este contexto, referirnos un poco a lo que se nos viene ahora, a la Asamblea Constituyente. Y permítanme llamarle Asamblea Constituyente, a pesar de que en la ley y en la Constitución hoy día se llama Convención. Al final da un poco lo mismo. Lo que pasa es que la doctrina tradicional reconoce el nombre de Asamblea Constituyente como el nombre más instalado, ¿cierto?, en la doctrina política y en el derecho comparado constitucional de Asamblea Constituyente. Y ahí yo quiero hacer una primera reflexión en el sentido de que hoy día estamos enfrentando la posibilidad de tener en Chile una asamblea constituyente. Eso desde mi punto de vista es muy bueno. Y da lo mismo que se llame convención constituyente en la Constitución y en la ley. Da lo mismo, porque es una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente tiene algunos requisitos. ¿Cuál es el requisito? Primero, que este Congreso especialmente electo para crear una Constitución sea íntegramente elegido por el pueblo y con el solo propósito de construir una Constitución. Si hay integrantes que no son electos por el pueblo, es otra cosa, pero no es Asamblea Constituyente. En el caso chileno, el caso que estamos viviendo ahora, producto de los acuerdos políticos que hubo
en noviembre y que llevaron a la construcción de esta posibilidad, además de decidir si queremos a través del plebiscito, porque hay dos preguntas. ¿Quiere usted una nueva constitución? ¿Acepta o rechaza? ¿Sí o no? Yo quiero una nueva constitución. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, si usted quiere una nueva constitución, quiere que la construya, que la haga una convención constituyente mixta, que estará integrada por 86 miembros del Parlamento y 86 miembros especialmente electos para el pueblo para ese propósito. En total 172 personas. Esa es la Convención Constitucional Constituyente Mixta. Y la otra opción es que usted una convención constitucional a secas, y esa es íntegramente electa. A mí me parece que lo que necesitamos es crear un consenso social legítimo. Y para tal efecto debe ser cada uno de los diputados constituyentes o delegados constituyentes debe tener una legitimidad de origen, haber sido electos para tal propósito. Y los parlamentarios, por más que quieran estar allí, no han sido electos para ser el poder constituyente originario. Es como hacer un chanfle, ¿cierto? Meterse por el lado. ¿Ah? Yo creo que ellos deben querer, o sea, les reconozco que muchos deben querer ser parte de esta Asamblea Constituyente. Tienen vocación pública, tienen interés en la cosa pública y tienen miles y millones de justificaciones e intereses para querer estar allí. Pero ellos fueron elegidos como poder legislativo, no como poder constituyente originario. Y además que tienen tanto trabajo, esto siempre lo digo, que realizar dos trabajos al mismo tiempo, ser parlamentario, porque van a seguir siendo parlamentarios, y ser además constituyente, como que no cuaja, ¿cierto? No creo que pueda ser. Dada la envergadura, dada todo, la inmensidad del trabajo que es crear una nueva constitución. Porque yo solo de imaginarlo me canso. La cantidad de miles y miles y miles de horas de trabajo y de conversación y de negociación para poder construir una constitución que no es compatible con la actividad parlamentaria. Derechamente. Bueno, y muchas otras razones, creo yo, que después podemos seguir conversando, que hacen que, desde mi mirada, la opción sea el apruebo, una nueva constitución creada por una convención constituyente, íntegramente electa por el pueblo para estos propósitos. El proceso que se abre es plebiscito 26 de abril. Si gana la opción de apruebo, el presidente debe, primero debe validarse esto por el Tribunal Calificador de Elecciones, se dicta el decreto, se llama asamblea a la Convención Constituyente para su trabajo y luego comienza a trabajar en paralelo. Es decir, hoy día la Constitución dice que esta Convención Constituyente tendrá todos los poderes para construir la Constitución, pero ninguno para intervenir en la vida política y pública del país durante el tiempo en que esté trabajando, creando la Constitución nueva. Por 9 meses, ampliable por 3 meses más, es decir, 1 año. Al término del año,
tendrán que entregar un proyecto. Esa es una opción que hubo, que se hizo, porque pudo haber sido de otra forma. Siempre las cosas pueden ser de otra forma. Aquí se optó porque esta Asamblea Constituyente entregara un proyecto de constitución. También puede ocurrir, y este es otro peligro de fracaso, que al término del periodo no haya texto, que no se hayan puesto de acuerdo. Lo cual es una escena, es como el peor de los mundos, ¿no? O sea, como tenemos a 155 personas, en el caso de íntegramente electos, o 172 en el caso de la convención mixta, trabajando un año y no son capaces de ponerse de acuerdo. Es que demostraríamos que como país como que no tenemos remedio. Si no somos capaces de en un año ponernos de acuerdo en los temas fundamentales. Bueno, seamos optimistas y que entregan el proyecto. Este proyecto se sujeta nuevamente a plebiscito. Un plebiscito que es distinto del plebiscito del 26 de abril, porque el plebiscito del 26 de abril es con voto voluntario. El plebiscito de apruebo o no apruebo, el proyecto es obligatorio. Y allí la ciudadanía aprobará por la mayoría de los votos válidamente emitidos si aprueba o rechaza el proyecto constitucional que se sometió a su consideración. Luego, si es aprobado este texto, entonces se promulgará, se publicará y en el plazo de 10 días empezará a regir, quedando desde ya derogada la Constitución actual y comenzando a regir la nueva Constitución. ¿Peligros? Yo creo que en esa etapa el principal peligro es que no se pongan de acuerdo. Con toda esta cosa tan perversa que hay de la exigencia de los 2/3 en la construcción del acuerdo. Porque para ponerse de acuerdo, los 2/3, y a eso apuntaba el decano delante de conseguir un determinado porcentaje, los 2/3 van a poder aprobar una norma constitucional. Ahora, lo bueno es que no va a ser como hasta ahora, que basta con 1/3 para gobernar, para imponer. En la construcción de esta nueva Constitución, el 1/3 no les va a bastar para imponerse. Eso es lo bueno. Ahora, en aquello en que no se logre acuerdo, no va a haber acuerdo y entonces no va a estar presente en la Constitución. No va a ser. Aquello en que no haya acuerdo va a quedar en blanco. Imagino, o sea, hay materia y materia. Imagínense ustedes que no se pongan de acuerdo en el régimen del Poder Ejecutivo. ¿Quién va a gobernar? ¿Qué tipo de régimen político va a haber? Si presidencial, parlamentario, semiparlamentario. O sea, un país no puede existir, creo yo, sin un Poder Ejecutivo. O a lo mejor sí, y se le ocurre otra forma, no lo sé. Pero hay cosas importantes. O sin un Poder Judicial, si no se ponen de acuerdo en estas como cosas estructurantes. Ahora, yo creo que sí, yo más bien soy optimista, creo que sí. Que sí se van a poner de acuerdo y quizás en aquello en que no haya acuerdo, bueno, va a quedar para el futuro, para que el futuro Parlamento vaya llenando aquellos vacíos.
un parlamento nuevo, un parlamento electo, y que va a funcionar sobre las bases establecidas en esta nueva Constitución, que fundamentalmente lo que yo visualizo de bueno es que no va a tener las trabas que hoy día tiene el Congreso para legislar. Porque hoy día el Congreso, para legislar, tiene las amarras de los quórum, ¿cierto?, en que las modificaciones importantes que se quieren realizar no se pueden realizar porque se requieren quórum de aprobación altísimos, ¿cierto?, de los 2/3, los 3/5 o el quórum calificado, que es la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del Parlamento. Eso imagino que ya no va a existir. Imagino. Porque creo que la mayoría quiere que deje de existir y la minoría no va a tener la fuerza para imponer aquel sistema de quórum que nos amarra. Entonces, aquello que no logre establecerse o no llegue a establecerse en la Constitución, el futuro Parlamento, que va a ser depositario del Poder Legislativo y también del Poder Constituyente derivado, ¿ya explico?, va a poder hacer las modificaciones, adecuaciones, reformas que sean necesarias y suficientes para poder seguir avanzando. Explico lo del Poder Constituyente derivado. Hay un Poder Constituyente originario, que es este que estamos creando ahora, la Asamblea Constituyente, el que da origen a una nueva Constitución. Y hay un Poder Constituyente derivado que generalmente radica en órganos del Estado y que tiene por función ir modificando y adecuando el texto constitucional. Quien reforma la Constitución es el Poder Constituyente derivado, que en esta Constitución está en el presidente, en el Congreso y en algunas oportunidades también en el diseño, en el pueblo. Cuando no se pone de acuerdo el Congreso y el presidente puede llamar a plebiscito. Ese es el Poder Constituyente derivado. Pues bien, en el futuro Congreso, imagino, también ejercerá esta facultad de Poder Constituyente derivado como para poder ir modificando, ampliando normas constitucionales. Así que el desafío es grande, el desafío es, creo yo, poder participar con todas las ganas del mundo en este proceso para poder asegurar ahora, de aquí al 26 de abril, poder tener la mejor, de las formas de crear la Constitución. En realidad no hay plazo hasta el 26 de abril. Al 26 de abril es el plebiscito de ese apruebo o rechazo. Pero hay plazo hasta el 25 de junio para adecuar la normativa que va a permitir crear la Asamblea Constituyente. ¿Qué tipo de Asamblea Constituyente queremos? Que yo creo que todavía le falta. Porque la Asamblea Constituyente que hoy por hoy está establecida, señala que está integrada, en el mejor de los casos, desde mi punto de vista, en el caso de que sean completamente electos los constituyentes, va a estar integrada por el número igual al de diputados y electos por distrito. Es decir, en este distrito, que ahora es el distrito número 19, vamos a poder elegir 5 delegados constituyentes. 5. Que es un número que a mí me parece muy menor, muy pequeño. Bueno, pero ya eso está difícil de modificar. Es muy menor porque 5 personas resulta difícil que logren dar cuenta de la sensibilidad y las diferencias
las diferencias tan diferentes, ¿cierto? De toda la diversidad y riqueza que hay en esta región. 5. Entonces, siempre van a quedar fuera muchos. Ya, ese es un defecto, está difícil modificar aquello. Pero hay cuestiones que sí es posible hoy día poner en el tapete que es necesario modificar. Lo primero es la paridad de género. O sea, y eso fue aprobado casi por la unanimidad en la Cámara de Diputados en el mes de enero y actualmente se encuentra en el trámite constitucional en el Senado para su aprobación. Y ahí están discutiendo cómo hacerlo. Ojalá que discutan bien y resuelvan pronto, porque necesitamos vivir en una sociedad que reconozca a todos y a todas y a todes, que no deje a nadie afuera, porque solo si hablamos de todos y todas, inmediatamente estamos dejando a muchos miles fuera. Muchos miles que no sean ni van ni con la O ni con la A. Necesitamos a todos. Y creo que la paridad de género es un avance muy significativo en ese proceso. Y creo que en el mundo, y esta es una creencia nomás, ustedes podrán compartirlo o no, estamos como estamos, de mal y también de bien, pero fundamentalmente estoy pensando ahora en lo mal que estamos debido al predominio masculino durante miles de años. Necesitamos a las mujeres. De hecho, no podemos existir sin ellas. No estaríamos aquí. Sí. ¿Hasta cuándo no? ¿Hasta cuándo? ¿Qué racionalidad espúrea hace que no seamos capaces de ver que necesitamos estar todos y todos bien representados? Bueno, y eso se está discutiendo ahora, y lo relevo porque es necesario que nosotros hagamos presión hacia nuestros representantes para que efectivamente aprueben esta reforma que es necesaria. Lo otro que se está discutiendo es el tema de los pueblos originarios, ¿sí? De los cupos especiales o los cupos para los no especiales, los cupos para los pueblos originarios, reconociendo la existencia de estos pueblos originarios, reconociendo la existencia de la nación mapuche y de las demás etnias que viven en nuestro país. Es lo mismo, ¿sí? No podemos seguir invisibilizando a sectores importantes de la población. No se puede. No podemos seguir visualizando la construcción de una sociedad democrática si no asignamos valor a cada uno en aquello que merece. Ahí tenemos una deuda muy grande con los pueblos originarios que espero que ahora comience a saldarse, porque si esto ocurre, y lo que aprobó la Cámara de Diputados son 18 escaños asegurados para los pueblos originarios. Si esto ocurre, estamos comenzando y tenemos la posibilidad de que en esta construcción colectiva, que es una nueva constitución, ellos estén representados. Y no seamos los huincas, los huincas buena onda, los que representemos a los pueblos originarios, si no necesitan ellos eso. Ellos tienen voz, tienen historia propia, tienen algo que aportar y ellos deben aportarlo. Y para eso necesitamos asegurarnos como sociedad que ellos estén representados. Y eso está ahí, en el Senado. Así que vamos y exijamos al Senado y al Congreso que esto sea aprobado y ya. Otro tema que apareció y que es absolutamente relevante desde mi mirada es el tema
de los independientes. No, hoy día no, la vez pasada, en una conferencia anterior que di aquí mismo, hablé harto de la crisis de la democracia representativa. Hoy día la democracia está en crisis y la crisis es que ya la gente, el pueblo, ya no le cree a sus representantes. Podría hablar muchas horas acerca de la crisis del modelo representativo, pero no es el caso. Lo que quiero dejar asentado es que estamos en una crisis que hace que los parlamentarios y toda la actividad política y todos los partidos políticos hayan bajado en la confianza del pueblo hacia ellos. Y fundamentalmente los partidos políticos se han constituido en una especie de gremios de casta que lo que hacen han secuestrado el Estado para sus propios propósitos. No siempre son propósitos malévolos, no, sino para su propia visión de mundo. Y algunos para su propia visión también. Pero confiemos y creamos en la buena fe. Bueno, ellos han secuestrado el Estado para imponer su propia visión de mundo. Y nos han excluido. Y no lo hacen es que sean malos. Lo que pasa es que el modelo democrático que tenemos es así. Nos llama a votar, ahora cada 4 años, y después nos dice, muchas gracias, nos vemos dentro de 4 años. Y ellos, con el voto popular, se echan la soberanía popular en el bolsillo y hacen lo que quieren con ella. Y esto debe acabar. Ese modelo, hoy día tenemos la oportunidad de terminar con el secuestro del Estado por unos pocos, de todos los partidos. Yo aquí hablo de todos los partidos. Y la oportunidad, y cómo veo yo que esto pudiera suceder de modo más radical, sino logrando que a la Asamblea Constituyente lleguen muchos independientes. ¿Por qué? Porque si solo hay personas que han sido promovidas a esa función por los partidos, son los partidos los que van a armar este nuevo entramado. Y está bien que estén, van a estar los partidos. Pero yo creo que la sociedad civil también debe estar representada, con su mirada diversa, porque los partidos tienen sus mañas, tienen sus formas de operar y todo eso, y van a llegar con todo eso a la Asamblea Constituyente. Y por lo menos yo no quiero una Asamblea Constituyente dividida absolutamente en términos de partidos, sino quiero una Asamblea Constituyente que responda genuinamente a los intereses de sus electores. Y creo que en buena medida aquello pudiera ser asegurado si los independientes, que son el 95% de la población, logran poner allí representantes que un poco equilibren el asunto y no dejen todo en manos de los partidos políticos. Creo que una constitución que contemple, que una asamblea constituyente que contemple una integración que dé cuenta de estas 3 cosas de que hemos hablado, paridad de género, pueblo originario e independiente, creo que podría tener mucho mayor legitimidad y ser de mejor calidad el producto que en definitiva nos ofrezca. Es grande lo que tenemos por delante, es inmenso, es desafiante, y yo creo que yo nunca había vivido algo como esto,
en dictadura, luchaba contra la dictadura, contra lo que yo creía que era el mal, que lo sigo creyendo, pero hoy día tengo la posibilidad de no solo luchar contra el mal, sino luchar por el bien que yo quiero para este país, por construir la sociedad que quiero. Antes estaba luchando contra, hoy día me veo luchando por esto que quiero. Y esa es la invitación que les hago, es la invitación que yo escuché en los dichos del decano y del prorector, en el sentido de abrirnos a esta posibilidad maravillosa que se nos abre hoy día. Así es que termino agradeciéndoles a todos ustedes su paciencia, su escucha, invitándolos a hacer preguntas ahora, y termino también agradeciendo a la universidad y muy especialmente a un equipo maravilloso de personas que han sido los responsables de crear este espacio que hay, los veo repartidos, a quienes agradezco muchísimo su trabajo, su tiempo y la posibilidad que me han dado para poder compartir estas reflexiones, ¿ya? Y también les pido que si les ha gustado, como esto va a estar disponible en internet, lo compartan, para que más personas puedan escucharlo, verlo, ¿cierto? Y reflexionar, así como nosotros lo estamos haciendo. Y ahora sí, abro el camino a las preguntas. ¿Sí? Hola. ¿Qué tal? A mi parecer, Chile es un país que está muy dividido. Entonces usted habla de hacer consenso. Creo que esto es algo imposible. Y creo que también lo que usted dice de las reglas de los 2/3, que son malas, tienden a lograr los consensos. La pregunta es, ¿cómo podemos llegar a un consenso? Porque somos un país demasiado dividido. En la presentación se dijo que además de abogado yo soy coach ontológico. Y el coaching ontológico lo que releva, lo que resalta es la naturaleza conversacional de los seres humanos. Nosotros somos seres conversacionales y existimos en el lenguaje. Nos es natural, necesario conversar. Y aunque parezca una obviedad, creo que la forma de construir el consenso es escuchándonos y conversando. Aprender a escucharnos. Creo que la instancia... no tenemos el aprendizaje de saber conversar. No sabemos conversar. ¿Por qué no sabemos conversar? Porque no nos escuchamos genuinamente. Cuando conversamos, lo que hacemos es esperar que el otro termine para yo poner mi punto. Pero cuando estoy escuchando, o aparentemente escuchando, no estoy enfocado en descubrir en aquello que se me dice qué hay de bueno, qué hay de rescatable, qué puedo hacer mío de aquello que el otro me dice. No lo hacemos. Creo entonces, y yo coincido en el diagnóstico, Chile es un país, y no solo Chile, esto es mundial. Las sociedades humanas son sociedades tremendamente divididas, en que cada uno levanta su propia bandera. Y lo que yo creo es que, como tenemos algún tipo de inteligencia, debemos construir mecanismos que nos obliguen a escucharnos. Mecanismos que nos obliguen a escucharnos.
Y la Asamblea Constituyente es una oportunidad privilegiada para obligarnos a escuchar. O sea, vamos a tener encerrado ahí a 155 hombres y mujeres durante un año que están, iba a decir un garabato, pero como está siendo grabado no lo voy a decir, están obligados absolutamente a escucharse, a negociar. Esa es la oportunidad. Luego, como ellos van a tener que hacer todo este proceso, ojalá que construyan un modelo democrático en que se establezcan los mecanismos institucionales que obliguen a las autoridades y a los representantes electos a escuchar. Porque lo que hoy día opera es que nadie escucha a nadie. Se elige al diputado o al senador, abre una oficina parlamentaria donde atiende a sus amigos y a la gente a quien cree que puede obtener algo de... Pero no está obligado a escuchar a nadie. ¿Por qué en este modelo nuevo no crear la figura de que el diputado, ojalá que ya no hayan diputados y senadores, sino que haya parlamentarios, un congreso unicameral? Bueno, este representante esté obligado trimestralmente a rendir cuenta y a escuchar lo que las personas le tienen que decir. Eso no existe hoy día. Eso debe existir, creo yo. Así como muchas otras cosas que mejore esto, porque es legítimo pensar distinto. Lo que no está bien y es improductivo es no escucharse. Porque entonces lo único que queda es la agresión. Otra pregunta. Usted dijo que la Constitución no podía ser violada por las leyes. ¿No podía qué? No puede ser violada por las leyes de menor categoría. No, ¿ya? Ya, esa función la cumple el Tribunal Constitucional, o en parte hace eso. Sí. Hay muchos asesores que no quieren el Tribunal Constitucional, que lo plantearon en una tercera cámara. Y probablemente lo saquen. ¿Quién va a defender los derechos más fundamentales de las personas si es que no hay un Tribunal Constitucional? Por ejemplo, el proyecto de ley de la señora Carmen Kerr quiere meter presos a las personas que digan algo, negacionismo, apología o lo que sea, pero por decir palabras. Cárcel para eso. Y esto chocaría con la libertad de expresión. Ya. A ver. ¿Se acuerdan que delante yo les hablaba de la normalización o la naturalización? Que llega, el sistema opera de tal manera que nos convence que las cosas son de una determinada manera y que no pueden ser de otra. Bueno, eso ocurre también con el control constitucional. ¿Es necesario, yo como abogado me pregunto, ¿es necesario el control constitucional? Sí, es imprescindible. ¿Qué significa el control constitucional? Controlar que las leyes y las normas inferiores a la Constitución armonicen con la Constitución, de modo que no se me metan leyes inconstitucionales. Ese es el control constitucional. ¿Y ese control es necesario? Sí, porque los gobiernos tienden, y los congresos también, tienden a meter cuchufletas, ¿cierto? Tienden a pasarse de listos, entonces debe haber un sistema que impida que la Constitución sea letra muerta. Ese es el control constitucional. Pero nos hemos acostumbrado y hemos naturalizado a pensar que el control constitucional lo debe ejercer un órgano especializado. Pero fíjese que esto empezó en Alemania en la posguerra, tan reciente como eso. ¿Ya? Y viene de un filósofo del derecho medio fascista, medio de esos albures, Hans Kelsen, ¿cierto? Que se le ocurrió a este sistema que incorpora a Alemania y que nosotros hemos copiado un control constitucional que es único, que
que centralizado y que tiene todos estos poderes que son poderes tan grandes que lo que hacen es hacer mella a la soberanía del pueblo que está expresado en el Congreso. Y entonces una ley que se ha tramitado durante años, que es aprobada por el Congreso, después de mucha discusión, por el Congreso que está formado por representantes del pueblo, después pasa al Tribunal Constitucional y de una plumada es echada abajo. Eso puede ser, es que eso es desnaturalizar la democracia. Y entonces vamos al tema de la naturalización, a deconstruir, es decir, las cosas pueden ser de esta forma. Tenemos un mono armado aquí, así, lo deconstruimos y lo armamos de nuevo de otra forma, porque las cosas pueden ser de otra forma. De hecho, yo no soy muy admirador del sistema norteamericano, pero en esto sí, en el tema del control constitucional. Ellos tienen un sistema de control constitucional que es difuso. Es decir, cada juez, cuando ejerce justicia, tiene la facultad de decidir si aplica o no aplica una determinada norma por ser contraria o no contraria a la Constitución. Es un control difuso. Y si un juez decide, mire, en este caso no voy a aplicar esta norma, va a haber un juez superior o una corte que va a controlar el control. Y es un control difuso. Y es otra forma de pensar el control constitucional que a mí me parece mucho mejor que esto de dotar con suprapoderes a unas personas que nadie ha elegido, sino que han sido designadas. Bien. Espero haberle respondido y yo también ofrezco la palabra a otra persona. Gracias. Y si hay tiempo, volvemos. Hola, buenas tardes. Como no estamos en Twitter y nos vemos las caras, por redes sociales uno se aprovecha de la sombra de las redes. Mi nombre es Carlos Ibaceta, soy militante del Partido por la Democracia. Contarle que los monstruos del lago Ness acaban de aprobar la paridad de género. Y que felicitarlo, es tan agradable poder hacer este tipo de encuentros y conversar, poder escucharse, también es vital. Pero es importante también salir un poquito más allá del punto de vista de lo romántico de la situación, romántico desde el punto de vista no de la aplicación entre personas, sino de lo romántico de la política, con respecto a cómo vamos a enfrentar el tema de la nueva Constitución. Creo profundamente que efectivamente si se elige una asamblea constituyente, una convención constitucional, en Ñuble, por ejemplo, vamos a tener 5 representantes, poco, sí, pero es lo que nos asigna. Y en esos términos no sabemos si esos 5 van a ser elegidos porque los nombramos los partidos políticos, porque son electos por los independientes. Eso va a depender si la gente va o no va a votar. Pero yo apunto a un tema más complejo, que es, podría estarles dando la lata, pero por ejemplo yo soy de un partido político donde me demoré 24 años en llegar a ser dirigente nacional. Yo también podría alegar que dentro de mi partido político cuesta hacer las cosas, aunque somos ínfimos, somos 3%, nadie nos pesca, estamos a la cola de todas las encuestas. Pero mi pregunta pasa, por ejemplo, con respecto al tema del colchón social. No de la estructura social, sino del colchón social. Chile no tiene un colchón social. No existe. Es más, vaya a una junta de vecinos. Pregunta, ¿alguien es dirigente de una junta de vecinos? ¿De un club deportivo? Bienvenida, felicitaciones. Súper. Habemos más de 60 personas. 2 miembros del tejido social de este país. Y que lo más probable es que lleven como 10, 15 años como dirigentes. Porque después, toda la vida, porque nadie quiere asumir, participar dentro de la estructura social. Entonces, hay temáticas que a mí me gustaría también preguntarle, profesor, desde el punto de vista de ir a la cosa práctica. ¿Cómo insumamos a estos 5 delegados que vamos a poner? ¿Cómo nosotros los hacemos partícipes de nuestras ideas? ¿Cómo
cómo entregamos esto, cómo después del 26 de abril volvemos a hacer esto, nos ponemos a conversar de qué es lo que queremos con este colchón social que de verdad es pequeñísimo, que no tiene resortes, que no, porque finalmente tenemos dirigentes, o sea, tuvimos de dictadura una persona que estuvo 17 años, un asesino por 17 años, pero tenemos presidentes de clubes deportivos que llevan 30 y no son dictadores. Y dirigentes de clubes de adulto mayor o de junta de vecinos, no con esto digo que sea malo, sino que a la hora de la junta de vecinos dice, oye, hay que elegir la junta de vecinos, pero que siga el mismo. Pero que siga el mismo. Y no lo renovamos, y no somos partícipes de la construcción social. Es más, los que estamos en partidos políticos, los que participan del mundo académico, del mundo universitario, de algunas organizaciones, nos repetimos. Y somos dirigentes de centro de padres, club deportivo, junta de vecinos y todo el cuento, y dicen, oye, te va a parecer como canapé. Pero es que nadie más quiere asumirlo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo hacemos para hacer este constructo social? ¿Cómo avanzamos en eso? ¿Será necesario, junto con dotarnos de delegados, porque los vamos a elegir, dotarles a los delegados de think tank, de tanques de pensamiento que se pueden hacer, por ejemplo, en este tipo de jornadas? Gracias. Creo que es una pregunta más que interesante y creo que da en el clavo allí justo de lo que necesitamos para construir una verdadera democracia. Yo delante hablaba acerca de la democracia representativa y de la crisis de la democracia representativa, donde hay unos pocos que se toman la pelota, se la apropian y entonces ejercen el poder, son representantes que representan a unos representados, nosotros, pero sin mandato. No hay mandato, ellos no dan cuenta de nada. Y entonces eso nos lleva naturalmente a lo que también decía delante, a que cada uno de nosotros sepa que en esta fiesta no tiene arte ni parte. Y que cualquier cosa que nosotros hagamos, o no hagamos, digamos, o cualquier cosa que digamos, no tiene importancia. Porque no vamos a ser escuchados. En un sistema como este, lo único que importa es que vamos obedientemente cada 4 años a votar. Luego, del poder real, se hacen cargo los representantes y nosotros fuera. En un sistema como ese, es lógico que la gente no participe. Porque se cansa. O sea, ¿hasta cuándo? O sea, si nada de lo que yo digo importa, ¿para qué voy a participar? ¿Qué sentido tiene? Si lo único que tengo en mi vida es el tiempo, porque no tengo nada más que tiempo, ¿por qué lo voy a usar en una actividad creyendo que participo cuando lo único que hago es legitimar un sistema de exclusión? Y creo que la democracia representativa, cuando los representantes se apropian del poder de esta manera, nos excluyen a todos y nos hacen seres que no participamos. Lo que yo aspiro es a construir una democracia deliberativa o participativa, en que se creen los mecanismos institucionales obligatorios, vinculantes, que obliguen a quien detenta el poder a escuchar y que le den capacidad de incidencia al pueblo. Hoy día, por ejemplo, ¿quién participa en la Junta de Vecinos? Casi nadie. ¿Por qué? Porque la Junta de Vecinos es una pérdida de tiempo, si no tienen poder prácticamente. Y el escaso poder que tiene, en realidad, la valoración que se hace es que poco y nada incide en mi vida. Y si yo participo, poco y nada voy a incidir en la vida colectiva. Y ahí aparecen los románticos, los que a pesar de todo eso, igual participan porque creen en la participación y muy agradecidos de eso. Pero esos románticos son los menos. Y lo que tenemos que crear es una democracia que haga que los más participen. ¿Cómo? Creando mecanismos institucionales que fomenten la participación. Por ejemplo, hay experiencias internacionales, y también lo ha habido en Chile,
de presupuestos participativos, donde a una comunidad determinada se le asigna un presupuesto y ellos deben decidir qué hacer con esos dineros. Todos participan, porque todos están interesados y saben que lo que van a discutir, el tiempo que van a usar, tiene importancia, produce un efecto. Entonces, la democracia que yo creo a que debemos aspirar es una democracia que se haga cargo de esta necesidad humana de ser escuchado. Si lo que queremos es ser escuchados, es incidir, es que lo que yo diga tenga importancia. Si logramos eso, por ejemplo, obligando a los parlamentarios a rendir cuenta periódicamente, obligando a los municipios a rendir cuenta periódicamente, dotando a los ciudadanos de poderes de fiscalización. En países avanzados hay unos comisarios que son designados para fiscalizar a sus autoridades. Duran poquito tiempo, 6 meses, 1 año, les dan permiso sin goce de sueldo porque tienen una remuneración como comisarios y ellos se instalan al lado de la autoridad y los fiscalizan. En silencio, con muchos poderes. Y a ese lo elige el pueblo, a ese comisario. ¿Se fijan? Y no son países extraños. Estoy hablando de Suecia. Entonces, si yo puedo y sé que mi voz va a ser escuchada y voy a incidir, voy a participar. Entonces, creo yo que su inquietud se resuelve en el tipo de democracia que logremos sacar en esta Asamblea Constituyente. Y eso se construye desde ya. Y en el proceso de deliberación constituyente que van a ser nuestros delegados constituyentes o diputados o como queramos llamarle, nosotros debemos exigirles a ellos que nos escuchen, que ellos logren crear las redes y los mecanismos para escuchar al pueblo. Porque si no, la Constitución no va a ser expresión del pueblo, sino de 155 personas. A eso le respondería. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Juan Riquelme. En algún tiempo fui dirigente estudiantil. En primer término me gustaría agradecer su presencia, ¿cierto? Y la iniciativa de la universidad, porque creo que estos espacios obviamente vienen a sumar y a construir. Me parece que la universidad siempre ha sido un espacio de privilegio en donde los estudiantes tenemos que tener las posibilidades de informarnos un poquitito más, ¿cierto? Y poder generar discusión porque, como usted comentaba, esa es la forma de generar nuevo conocimiento. Respecto a lo mismo, usted mencionaba, ¿cierto?, que este es un espacio para entregar información, ¿cierto? Tenemos que el título de la canción, ¿cierto?, se llama Diálogos para una nueva Constitución. Y tenemos también acá los temas que están siendo tratados, ¿cierto?, y el cronograma completo. Pero sí siento que pudo haber faltado tal vez un poquitito establecer un objetivo, por ejemplo, para el día de hoy, y tal vez, y esa es una de mis consultas, poder establecer un objetivo para el 22 de abril. Es decir, ¿qué objetivo usted se propone, ¿cierto?, en este ciclo de charlas? ¿Qué se propone para crear en las personas que, por ejemplo, nos comprometamos a estar durante todo este curso, ¿cierto? Y finalmente, sería mi segunda pregunta, ¿qué espera usted dentro de esta comunidad estudiantil? Usted habla de que está trabajando, ¿cierto?, en una opción que, bueno, finalmente, más allá de que yo lo comparta plenamente, y quizás muchos acá, es una visión bien parcial, ¿cierto?, de este contexto que se está viviendo. Me gustaría saber si usted está entregando herramientas para trabajar por este momento que está atravesando el país. ¿De qué forma los estudiantes y la comunidad en general de la universidad puede contribuir a este proceso?
entendiendo también el contexto en el que se está. Estamos hablando y abordando una temática en el supuesto de que va a ser ganadora la opción del sí. Pero, por ejemplo, queda un camino importante para el 26 más, entendiendo que esa votación va a ser, digamos, voluntaria. Hay un trabajo enorme en donde, por ejemplo, centros de estudiantes, Federación de Estudiantes, tiene un trabajo gigante. No solamente de estar presente acá, no sé realmente si acá hay miembros de federación, de centros de estudiantes, pero me parece que el rol que tienen ellos, desde mi punto de vista, es vincularse, ¿cierto?, con las comunidades para que esta votación del apruebo sea más que solo un trámite y que se llegue ya con un poco más de conocimiento, digamos, cubriendo las faltas que la sociedad y el Estado le ha quitado a la población con respecto a educación cívica y derechos sociales. Gracias. A ver si logro hacerme cargo de tu inquietud. Primero declarar que la gran aspiración que yo tengo y que entiendo también tienen las personas de la universidad que han trabajado en torno a esta iniciativa es poder crear un espacio de reflexión importante, profunda. Hoy día ha sido más bien genérico todo. Lo que viene vamos a entrar más en profundidad en cada uno de los aspectos de la Constitución y de lo que queremos como nueva Constitución. De modo que desde nuestra particular, del lugar que ocupemos en la sociedad, podamos contar con algunas herramientas nuevas, distintas, o algunas ideas que nos permitan mayor capacidad de acción, mejorar nuestra capacidad de acción. Allí donde estemos, como dirigentes, como simples ciudadanos que no son dirigentes, pero cada uno de nosotros tiene un área de incidencia. Yo aspiraría a que ustedes, usando estos contenidos y usando fundamentalmente sus propias reflexiones, abran conversaciones con la mayor cantidad de personas posibles. De modo que cada uno de nosotros nos convirtamos allí en nuestra esfera de incidencia en protagonistas del cambio. Y mi mirada, o sea, yo tengo una posición que no oculto. Yo tengo una definición ideológica que tampoco oculto. Pero la muestro con vehemencia, pero al mismo tiempo con humildad, reconociendo que es una más entre muchas. Y desde esa mirada, a pesar de que yo con la vehemencia que lo hago, tampoco mi propósito es dar una formación absolutamente sesgada, sino abrir el debate, y yo lo abro desde mí. No lo voy a abrir desde una postura de derecha, por ejemplo. Pues no soy una persona de derecha, sino más bien soy una persona de izquierda. Y desde allí abro el debate, y un debate genuino donde todos nosotros podamos participar. Quizá ahora empezamos un poquito más tarde, la próxima semana esperamos partir a las 6, y que mi intervención sea más breve para que este debate sea mayor, ¿ya? Y eso es abrir esta instancia. Hay otras posibilidades, está la movilización social, está la acción que cada uno de nosotros tiene en su propio entorno social, como para seguir participando. Este es un espacio de reflexión, de crecimiento personal, que es lo que yo aspiro a lograr. Buenas tardes, mi nombre es Juan Darvid. Antes que todo quisiera agradecer la instancia también de poder participar en este nuevo espacio. Y mi pregunta más que nada también tiene que ver con lo que decía usted de que hay cosas que no se pueden al 100% y lo que hablaba también en el estudiante de que, por ejemplo, la universidad es un espacio de privilegio que en realidad no debería no puede ni debería ser un espacio de privilegio, sino que la universidad debería estar abierta a la comunidad, y como así también se privatizó todo
Yo estudié en Argentina, donde las universidades realmente son públicas, los estudiantes no tienen que endeudarse, no tienen que tomar créditos bancarios para poder acceder a una educación de pregrado, de grado. Y mi pregunta más que nada es porque a ciertos sectores también no les conviene hacer este cambio. Les gusta mantener el status quo, mantener todo como está, entonces, o por ahí también ellos ven una ofensa que hijos de obreros se conviertan en médicos, en ingenieros, en abogados. Y mi pregunta más que nada es, ¿se puede transar ese derecho que es inalienable al ser humano, como la educación, la salud, y decir, por ejemplo, que no lo podemos obtener al 100%, cuando en realidad se debería garantizar desde el Estado, porque es un derecho por la sola condición del ser, del existir del ser humano? Esa es mi pregunta. Gracias. Interesante. Y yo ahí respondería diciendo, cuál es la consistencia de ese 100%? Preguntaría. Es decir, yo entiendo que tú visualizas algo que desde tu mirada es el 100%. Es tu mirada y quizás de un grupo que tú conoces, al cual tú adhieres. Pero hay otro grupo humano que tiene la mirada de que esto otro es el 100%. Y claro, a mí me gustaría, yo también tengo una mirada de lo que yo creo que es el 100%. Y me gustaría que eso ocurriera. Pero la única forma que tengo de mejorar en la educación o en otro es confrontar, dialogar y ponerme de acuerdo. Porque la otra forma es la vía revolucionaria, en donde un sector de la población se impone un modelo a otro y ahí tiene la posibilidad de imponer el 100% de lo que quiere. Como no estamos en aquello, creo que la única posibilidad es de lograr acuerdos. Pero acuerdos donde se exprese la voluntad de la mayoría. Porque la democracia es eso, entre otras muchas cosas. La democracia es el gobierno de la mayoría. Lo que pasa es que la democracia que tenemos nos ha gobernado de una u otra forma la minoría. Y es eso lo que queremos subvertir. Queremos transformar esta democracia que gobierna la minoría en una democracia que sea gobernada por la mayoría. Obvio, con el respeto de las minorías, pero donde gobierne la mayoría. Y si la mayoría quiere un sistema, ese sea el sistema que se escoja. Eso. Buenas tardes. Gracias. A lo primero señalar que la capacidad de síntesis es un preciado valor y muy escaso. A lo segundo, que no debemos olvidar que el expositor es usted. En consecuencia, yo hago un llamado personal a que nos remitamos a preguntar para poder tener más espacio todas las personas que queramos preguntar. Y mi pregunta, usted dijo que el poder constituyente originario, ¿no es cierto?, es posible que no aborde todas las materias y consecuencialmente puede dejar algunas sin tocar. En consecuencia, posteriormente lo que va a suceder es que vamos a tener un poder constituyente derivado, que es el que va a darle solución a este tema. ¿Cuál es el riesgo de que este esté compuesto mayoritariamente por personas que pertenecen al gobierno de turno y vamos a tener, caeríamos en lo mismo, a tener una solución para un problema que no pudo darle solución el originario, lo va a dar el derivado, pero con una tendencia política determinada según el gobierno de turno? No sé si me expliqué. Sí. Eso es la consulta. Es así. Yo creo que la convivencia
social, así como cualquier convivencia, implica riesgos. Pero a mí lo que me parece es que no podemos construir un sistema que ate de manos. Porque lo que ocurre es que un pensamiento conservador lo que quiere es aquello que hoy día obtiene y que define como bueno, quiere eternizarlo. No quiere moverse de ahí y crear los mecanismos para que esto que es considerado bueno hoy siga siempre así, porque siempre es bueno. Pero resulta que las cosas, la vida no es así. Lo único que no cambia en el mundo, en la vida, es el cambio. El cambio está siempre presente. Y entonces, necesariamente, vamos a vivir la experiencia de que aquello que hoy día creemos bueno, nos queda chico. Entonces necesitamos crear un sistema con la suficiente flexibilidad para poder adecuarnos a los cambios. Y es posible, esto que dice usted, de que una mayoría transitoria, ¿cierto? Por ejemplo, llegue un populismo de un signo al gobierno, con una mayoría en el Congreso, logre hacer transformaciones que a nuestro juicio, a mi juicio, sean funestas. Pero eso es así. Porque la democracia es el gobierno de la mayoría. Lo otro es establecer una constitución rígida que no pueda modificarse o que sea muy difícil modificar como la actual, que logra que estemos siendo gobernados por personas ya muertas. ¿Ah? No queremos eso. Ahora, evidentemente va a ser un tema muy discutido en la Asamblea Constituyente, el tema de la reforma constitucional. No me cabe duda que muchos se van a gritar, muchos van a conversar en torno a este tema, porque hay visiones muy dispares. O sea, por ejemplo, los creadores de la Constitución del 80, ellos tenían la visión de que ellos habían descubierto la panacea mundial, ¿cierto? El modelo óptimo, y lo hicieron de tal forma inmodificable, o con pretensión de no poder ser modificado. Bueno, eso no lo podemos repetir. Estoy consciente que no podemos establecer un sistema que una modificación constitucional sea aprobada por una ley simple, que es la mayoría, aprobada por la mayoría de los asistentes. No, quizás habrá que establecer algún quórum, habrá que discutirlo, pero parece inevitable el riesgo, porque la vida es riesgosa, creo yo. Queremos agradecer la presentación del profesor y abogado Carlos Astorga Bernales, quien es académico de Derecho Político y Derecho Constitucional. Sabemos que hay más consultas, que hay interrogantes, reflexiones que, en honor al tiempo, no vamos a poder formular hoy. Está la posibilidad, una vez que finalice este encuentro, si desean acercarse al docente y hacer alguna consulta en específico. Pero les recordamos que esto no culmina hoy. Esto proseguirá cada miércoles de marzo y abril. Y por lo tanto, les invitamos a la sesión del próximo miércoles 11 de marzo. En esa oportunidad se abordarán temas como democracia, gobierno, territorio y exclusión, la crisis del centralismo, reflexiones para comprender y organizar éticamente el territorio. El profesor Astorga nos indicaba que también se va a estructurar de una manera un tanto más breve, de modo que podamos disponer de mayor tiempo para las reflexiones, el diálogo y las consultas. Por su asistencia y participación, muchas gracias. Muy buenas tardes.